Durante los varios años revisando expedientes de clientes y de los muchos juicios mercantiles que he llevado en el despacho Olpaemi Abogados, me he dado cuenta que normalmente los empresarios, inversionistas y empresas que otorgan o venden a crédito muchas veces asocian las ventas con el éxito. Pensamos que una empresa que vende mucho necesariamente gana mucho, pero la realidad empresarial es completamente distinta. Cuando uno revisa sus estados financieros, comprende lo que realmente está ocurriendo. La empresa no tiene un problema de ventas, tiene un problema de crédito y recuperación, y esa diferencia termina costando millones de pesos. Soy Héctor Luna, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Cobrar Bien. Si en el episodio anterior descubrimos que vender no significa cobrar, hoy daremos un paso más. Vamos a entender por qué el crédito puede convertirse en el mejor socio de una empresa o en el motivo por el cual termina enfrentando demandas, embargos o incluso desapareciendo. Porque quiero decirte algo desde el inicio: el crédito no destruye empresas, la destruye la forma en que administran ese crédito. Quiero que imagines algo. Pensemos en un comerciante hace 200 años. Llega un cliente, quiere comprar mercancía, pero no tiene dinero. Si el comerciante responde, regrese cuando tenga efectivo, probablemente perderá la venta. Ahora imaginemos que le responde algo diferente: llévese la mercancía hoy y pague dentro de 30 días. En ese momento ocurre algo extraordinario. Los dos ganan. El cliente puede producir, vender o trabajar con esa mercancía. El comerciante aumenta sus ventas y la economía comienza a moverse. El crédito fue uno de los grandes inventos del comercio, no porque cree dinero, sino porque acelera el crecimiento. Sin crédito, probablemente existirían muchas menos empresas. Muchas familias jamás habrían comprado una casa, los transportistas nunca habrían adquirido un camión, muchos médicos no habrían instalado un consultorio, muchos emprendedores jamás habrían abierto su primer negocio, muchos padres no habrían podido pagar la colegiatura de sus hijos, etc. El crédito bien utilizado no es una carga, es una herramienta, pero como toda herramienta poderosa, también puede causar enormes daños cuando se utiliza sin estrategia. Existe una idea que he escuchado en los años de litigio: mientras más vendas, mejor estará tu empresa. Suena lógico, pero no siempre es verdad. Voy a explicarlo con un ejemplo. Imagina que tienes una empresa dedicada a vender maquinaria industrial. Cada máquina cuesta 1 millón de pesos. Logras cerrar 10 operaciones en un mes. En papel acabas de vender 10 millones. Todo parece indicar que fue un mes extraordinario, pero existe un pequeño detalle: todos los clientes pagarán dentro de 180 días. Ahora observa lo que ocurre. Durante esos 6 meses tendrás que pagar salarios, impuestos, renta, proveedores, seguros, etc. Y ninguno de ellos aceptará esperar 180 días porque tus clientes aún no te pagan. En ese momento descubres una realidad que cambia por completo la forma de dirigir una empresa. Las ventas generan utilidad, pero la liquidez mantiene vivo el negocio. Y cuando ambas dejan de caminar juntas, empiezan los problemas. Aquí aparece algo muy interesante. La empresa necesita dinero para seguir operando mientras espera que sus clientes paguen. Entonces solicita una línea de crédito bancaria. Al principio parece una decisión inteligente y muchas veces realmente lo es, porque el banco permite que la empresa siga produciendo y vendiendo. El problema aparece cuando el empresario deja de preguntarse algo fundamental: ¿estoy utilizando este crédito para generar más riqueza o simplemente para cubrir el dinero que mis clientes todavía no me pagan? La respuesta cambia completamente el panorama, porque una cosa es financiar una oportunidad de crecimiento y otra muy distinta es financiar un problema de cobranza. Cuando el crédito empieza a sustituir el dinero que debería estar entrando por las ventas, la empresa comienza a depender de recursos que no genera, y esa dependencia suele crecer de manera silenciosa. No ocurre de un día para otro, se construye poco a poco: un crédito, luego otro, después una ampliación, más adelante una reestructura, y cuando el empresario se da cuenta, ya no trabaja para hacer crecer la empresa, trabaja para mantener funcionando el financiamiento. Permíteme hacerte una pregunta: si mañana el banco cancelara todas las líneas de crédito de tu empresa, ¿tu negocio seguiría funcionando exactamente igual? ¿Podrías pagar la nómina del próximo mes? ¿Podrías cumplir con tus proveedores? Si la respuesta es sí, felicidades, el crédito está impulsando a tu empresa. Pero si la respuesta es no, tal vez el crédito dejó de ser un motor y comenzó a convertirse en un soporte indispensable para que la empresa siga respirando. Y existe una enorme diferencia entre ambas situaciones. Después de muchos
años litigando descubrí algo que rara vez aparece en los estados financieros. Las empresas casi nunca caen de un día para otro, se van debilitando lentamente y casi siempre el proceso comienza igual. Un cliente importante deja de pagar. No hablo de un retraso de una semana, hablo de 60, 90 o hasta 120 días. Y al principio el empresario piensa, es un buen cliente, siempre ha cumplido, seguramente el próximo mes se pondrá al corriente. Entonces decide esperar. Mientras espera, sigue pagando a todos sus acreedores. Hasta aquí no existe necesariamente un problema. Muchas empresas utilizan financiamiento como parte de una estrategia sana. Lo preocupante ocurre cuando ese crédito ya no financia el crecimiento, empieza a financiar retrasos, y los retrasos tienen un efecto muy parecido al de una grieta en una presa. Al principio casi nadie la nota, pero el agua nunca deja de presionar hasta que la presa ya no resiste y se rompe. Recuerdo un caso de una empresa que había trabajado durante años con uno de sus mejores clientes. La relación era excelente, nunca había tenido un conflicto. Cuando comenzaron los retrasos, decidió comprender la situación. Aceptó una prórroga, después otra y luego otra más. Cada conversación terminaba igual. El próximo mes te pago. Estamos cerrando un contrato importante. Solo necesitamos un poco más de tiempo. Y el empresario creyó que estaba protegiendo una relación comercial. Meses después llegó a nuestra oficina. Su cliente ya no operaba. Las oficinas estaban cerradas. Las llamadas nunca fueron respondidas y lo más grave, el patrimonio de esa empresa ya no existía. Entonces se hizo una pregunta. Si hubiese demandado antes, le respondí con absoluta honestidad. El problema no fue demandar tarde. El problema fue no identificar a tiempo que la negociación había dejado de producir resultados. Porque negociar tiene sentido mientras acerca a las partes a una solución. Cuando únicamente sirve para ganar tiempo, ya no es una negociación, es una estrategia de desgaste. Y ese desgaste casi siempre lo paga el acreedor. He visto también que algunas empresas de arrendamiento financiero piensan que tienen el riesgo completamente controlado. Después de todo, conservan derechos sobre la maquinaria o el equipo arrendado, pero la realidad es distinta. Imagina una empresa que entrega una excavadora para un proyecto de infraestructura. El contrato está perfectamente elaborado, las mensualidades comienzan a pagarse, todo marcha bien durante 2 años. De pronto, los pagos dejan de llegar. La empresa inicia gestiones de cobranza, llamadas, correos, requerimientos y finalmente decide recuperar la maquinaria. Cuando la localiza, descubre algo inesperado. La excavadora trabajó día y noche durante meses. Nunca recibió mantenimiento adecuado. Tiene piezas sustituidas por otras de menor calidad. Su valor comercial disminuyó considerablemente. En otras ocasiones la tienen completamente desmantelada. Ahora pregúntate algo. ¿Realmente recuperó el activo o únicamente recuperó una parte del problema? Esa experiencia me enseñó que la mejor garantía nunca sustituye una buena administración del riesgo, porque mientras el expediente avanza, el valor económico del bien puede seguir disminuyendo. En ocasiones, el mayor enemigo del acreedor no es el deudor, es el tiempo. Hasta este momento hemos hablado del problema. Ahora hablemos de la decisión. Muchas personas preguntan, ¿cuándo debo de otorgar crédito? Mi respuesta es, después de realizar una buena investigación al cliente y no antes. Y esa investigación no consiste únicamente en revisar una identificación oficial o un acta constitutiva. Consiste en entender el negocio que tienes enfrente, cómo gana dinero, quiénes son sus principales clientes, depende de un solo contrato, tiene varios proyectos, ha crecido demasiado rápido, tiene experiencia en el sector, quién toma realmente las decisiones. Y hay una pregunta que considero indispensable: si este cliente deja de pagar dentro de 6 meses, ¿mi empresa tiene capacidad financiera para soportarlo? Si la respuesta es no, tal vez el problema no sea el cliente, tal vez el crédito es demasiado grande para tu propia empresa, porque el riesgo no depende únicamente de quien recibe el crédito, también depende de quien lo otorga. Existe un error muy frecuente: pensar que mientras un cliente siga comprando, hay que seguir vendiendo. No siempre. Hay señales que nunca debemos ignorar. Empieza a retrasarse constantemente, solicita ampliar su línea de crédito mientras aún mantiene saldos vencidos, promete fechas que nunca cumple, cambia continuamente de representantes, empieza a evitar reuniones presenciales, entrega información financiera incompleta. Cuando aparecen varias de estas señales al mismo tiempo, la pregunta ya no es cuánto
más puedes venderle. La verdadera pregunta es ¿cuánto estás dispuesto a poner en riesgo? Porque una empresa sólida no pierde clientes por ser prudente, pierde dinero cuando deja de serlo. Ahora hemos hablado de cómo nace el riesgo, pero todavía falta responder las tres preguntas que probablemente todo empresario se está haciendo en este momento. ¿Cuándo debo de iniciar la cobranza extrajudicial? 2. ¿Cuándo debo dejar de negociar? Y la tercera y la más difícil de todas, ¿cuándo debo demandar? Porque demandar demasiado pronto puede romper una relación comercial valiosa, pero demandar demasiado tarde puede significar que aún ganando el juicio ya no exista patrimonio suficiente para cobrar. Y esa es una de las decisiones más delicadas que puede tomar cualquier empresario. Como lo he dicho, las empresas no suelen perder dinero porque un cliente dejó de pagar, empiezan a perder dinero mucho antes. Lo pierden cuando dejan de interpretar las señales que el propio cliente les está enviando. Y para entenderlo, quiero compartir contigo una metodología muy sencilla. No nació de un libro, no la aprendí en la universidad, porque esto no se enseña en las universidades. Lo fui aprendiendo y construyendo expediente tras expediente y negociación tras negociación. Lo llamo el sistema Luna para cobrar bien. Está compuesto por 5 herramientas. El primero es el semáforo estratégico del crédito, en donde se administra el riesgo. La 2 es las 5 preguntas del director general antes de otorgar el crédito. La tercera, la curva del incumplimiento. Aquí vamos viendo cómo evoluciona un cliente desde el primer atraso hasta el litigio. La número 4 es la regla del patrimonio, en donde el tiempo es un factor de pérdida de recuperabilidad. La número 5 es el ciclo integral de cobrar bien, en donde tenemos al crédito, la documentación, la cobranza, el litigio y la recuperación, que con el tiempo puede de ser posible ir aumentando y mejorando los puntos. Hoy tocaremos el primero, que es el semáforo estratégico del crédito, porque administrar el crédito es muy parecido a conducir un automóvil. Mientras el semáforo está en verde, avanzas. Cuando cambia a amarillo, disminuyes la velocidad y analizas lo que ocurre. Y cuando aparece el rojo, sabes que ignorarlo puede provocar un accidente. Lo interesante es que en las empresas sucede exactamente lo mismo. El problema es que muchos empresarios únicamente reaccionan cuando el semáforo lleva meses en rojo y para ese momento el patrimonio ya comenzó a deteriorarse. El color verde representa una relación comercial sana. El cliente paga conforme a lo pactado. Existe comunicación, cumple los acuerdos, entrega información cuando se le solicita, no hay atrasos relevantes, el crédito está cumpliendo su propósito. Impulsar el crédito de ambas empresas, pero incluso en esta etapa existe una regla que nunca debemos olvidar. La confianza no sustituye al control. He conocido empresas que durante muchos años fueron clientes ejemplares, pagaban antes del vencimiento, compraban constantemente, parecían el cliente ideal y sin embargo, un cambio en el mercado, la pérdida de un contrato importante, una mala administración o una expansión desordenada fueron suficientes para transformar por completo su situación financiera. Por eso, una buena administración del crédito no consiste únicamente en revisar el historial, consiste en monitorear permanentemente la salud de la relación comercial, porque los riesgos, las empresas y los mercados cambian y quien administra el crédito debe cambiar con ellos. El amarillo, el momento más importante. Si tuviera que decirte dónde se ganan o se pierden la mayoría de los créditos, respondería sin dudarlo, en el amarillo, porque aquí todavía existe posibilidad de corregir el rumbo. El cliente comienza a retrasarse, no demasiado, quizás unos días, después algunas semanas, las explicaciones empiezan a repetirse, estamos esperando un pago, la próxima semana nos regularizamos, solo necesitamos un poco más de tiempo. Nada de eso significa por sí mismo que el cliente sea deshonesto, lo que significa es que el escenario cambió y cuando el escenario cambia, la estrategia también debe de cambiar. Aquí es donde muchas empresas cometen un error silencioso, continúan otorgando crédito bajo las mismas condiciones que existían cuando el semáforo estaba en verde, como si nada hubiera ocurrido, y esa decisión aparentemente pequeña puede aumentar considerablemente la exposición al riesgo. El amarillo exige detenerse a analizar, revisar la línea de crédito, actualizar información financiera, confirmar garantías, documentar cada compromiso, reducir la exposición si es necesario, porque administrar un crédito no consiste únicamente en vender, consiste en decidir cuánto riesgo está dispuesta a asumir la empresa. Permíteme contarte una historia. Es un asunto que llevé hace algunos años y que resume perfectamente por qué el color amarillo merece tanta atención. Una empresa financió la adquisición de un bien con un plazo de 3 años. Durante 2 años y medio todo funcionó perfectamente. Cada mensualidad se pagó puntualmente. Era el tipo de cliente que cualquier empresa quisiera conservar. Faltaban únicamente 6 meses para concluir el contrato. Entonces apareció
apareció el primer incumplimiento. No parecía algo grave. El cliente explicó que atravesaba un problema temporal de liquidez, comentó que estaba por cobrar un proyecto importante, pidió un poco de paciencia, la empresa decidió confiar, después vino otra explicación, luego otra, más adelante una reestructura del adeudo. Parecía una decisión razonable. Si durante 2 años y medio el cliente había demostrado responsabilidad, ¿por qué no darle una oportunidad más? Sin embargo, después de la reestructura, volvió a incumplir y nuevamente aparecieron las promesas. Ahora sí voy a pagar, solo necesito cerrar este contrato. El dinero ya viene en camino. Mes tras mes el discurso cambiaba muy poco. Lo único que realmente avanzaba era el calendario. Y aquí quiero hacer una pausa, porque este episodio no trata de decir quién tenía la razón desde el punto de vista jurídico. Ese análisis lo haremos cuando lleguemos a la temporada dedicada a la cobranza judicial. Lo importante hoy es observar algo distinto. La empresa seguía escuchando palabras, pero había dejado de evaluar conductas. Y en materia de crédito, las conductas siempre pesan más que las promesas. Existe una idea que pocas veces se comenta: el tiempo no es neutral, siempre beneficia a alguien. Cuando ambas partes trabajan para solucionar el problema, el tiempo puede convertirse en un aliado. Permite reorganizar flujos de efectivo, reestructurar obligaciones, conservar una relación comercial valiosa. Pero cuando una sola de las partes utiliza el tiempo para posponer decisiones sin modificar su comportamiento, el escenario cambia completamente. El reloj sigue avanzando y con el tiempo cambia el patrimonio de las personas y de las empresas. Por eso insisto tanto en que el verdadero riesgo no consiste únicamente en que el cliente deje de pagar. El riesgo aparece cuando la empresa deja de preguntarse si el tiempo sigue construyendo una solución o simplemente está retrasando una decisión que tarde o temprano tendrá que tomar. Y esa es precisamente la finalidad del semáforo del crédito. No pretende decirte cuándo demandar, todavía no. Su objetivo es ayudarte a reconocer que el entorno cambió y que continuar haciendo exactamente lo mismo puede convertirse en la decisión más costosa, porque un buen empresario no espera a que aparezca el accidente para comenzar a frenar. Empieza a reducir la velocidad cuando observa que la luz cambió de verde a amarillo, y esa diferencia, aunque parece pequeña, suele separar a las empresas que preservan su patrimonio de aquellas que terminan reaccionando cuando el problema ya creció demasiado. Entonces, el último color del semáforo se da cuando el cliente dejó de cumplir sistemáticamente, cuando incumple sin ofrecer soluciones reales, cuando promete fechas imposibles, cuando evita cualquier contacto, cuando incumple convenios anteriores, cuando únicamente gana tiempo. Aquí ocurre algo importante. Muchos empresarios creen que demandar significa romper definitivamente una relación comercial. No necesariamente. Demandar significa proteger un derecho. Es una herramienta jurídica, no una declaración de guerra. En ocasiones una demanda permite que las partes vuelvan a negociar desde una posición seria. En otras ocasiones evita que el patrimonio desaparezca, y en muchas más representa la posibilidad real de recuperar el crédito. Lo verdaderamente peligroso no es demandar, lo peligroso es permitir que el tiempo siga corriendo cuando todos los indicadores muestran que el semáforo lleva meses en rojo, porque el tiempo también juega, y lamentablemente casi siempre juega a favor del deudor. Bueno, hemos llegado al final y en el próximo episodio dejaremos por un momento el análisis del riesgo para responder una pregunta fundamental: ¿por qué algunas empresas parecen tener un instinto para elegir buenos clientes mientras otras acumulan una cartera vencida cada vez mayor? La respuesta no está en la suerte, está en un modelo que desde hace décadas utilizan bancos, instituciones financieras y empresas con procesos de crédito maduros para evaluar el riesgo antes de decir sí. Hablaremos de las 5C del crédito, un método que puede cambiar la forma en que otorgas financiamiento y ayudarte a prevenir problemas antes de que exista una sola factura vencida, porque en Cobrar Bien te dejamos esta idea para reflexionar. Los mejores problemas de cobranza son aquellos que nunca llegaron a existir porque alguien tomó la decisión correcta antes de otorgar el crédito.